Así mismo de pie, abra su Biblia en Josué capítulo 5, versículo 13, y vamos a leer también el capítulo 6, los primeros versos de la palabra de Dios. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Josué, libro de Josué, capítulo 5, versículo 13. Cuando lo tienen dicen amén. Dice así la palabra de Dios. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada. Diga conmigo, una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué y dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora, capítulo 6, verso 1. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Verso 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, le dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo el pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron la bocina, y el arca del pacto de Jehová le seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la bocina, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá su voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando la bocina. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Lea conmigo el verso 15. Y al 7º día, dígalo, y al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella,
por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardad del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Me gusta el verso 20 y dice: entonces el pueblo gritó. Aleluya. Entonces el pueblo gritó. ¿Cómo gritó el pueblo? A ver, todos a una voz. No. Eso es como un leoncito. Vamos como un león de verdad. Gritó. Y dice la palabra del Señor que aconteció que después que el pueblo hubo oído el sonido de bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos entender tu voluntad, tu propósito, Señor, para nuestras vidas en el día de hoy. Gracias por los que estamos aquí, los que están conectados, Señor, aquellos que están escuchando, Señor, a través de la emisora. Te pedimos, Espíritu Santo, que toques nuestras vidas, nuestro corazón, Señor, que puedas tocar lo más profundo de nuestro ser en este día, Señor, que abras nuestro entendimiento espiritual a una revelación de tu palabra para nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, este nuevo año, este comienzo, Señor, estos nuevos comienzos, Señor. Este año de nuevos comienzos, Padre, de puertas abiertas y de nuevos nacimientos, donde sabemos, Señor, que tú estás obrando de una manera especial y poderosa, Señor, aún a distancia, Señor, en la vida de muchas personas. Gracias por este tiempo especial de adoración, de alabanza, donde podemos entrar en tu presencia, Señor, con libertad. Delante de tu trono podemos, Señor, acercarnos confiadamente ante el trono de gracia para hallar oportuno socorro. Señor, queremos ponerte en tus manos cada petición de mis hermanos que hoy, Señor, se han acercado a tu casa. Señor, cada cosa que quizás le preocupe, Señor, cada situación, Señor, hoy queremos entregártela delante de tu presencia. Tú conoces, Señor, su vida, tú conoces, Señor, por qué están pasando, Señor, y tú eres su ayudador, Señor. Tú eres su mano derecha, Señor, su pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Y tú, Padre, abrirás caminos, Señor, donde no los hay, Padre. Gracias en el precioso y dulce nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Puede tomar asiento, mis hermanos, en esta preciosa mañana. Estamos con la serie Principios Poderosos para Conquistar, y hoy quiero hablarles acerca de una conquista poderosa que tuvo el pueblo de Israel entrando a la tierra prometida. El pueblo de Israel había recibido una promesa de parte de Dios, la promesa que Dios le dio a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando Dios llamó a Abraham de su tierra, Ur de los Caldeos, pasando por Harán, hacia la tierra que Dios le había entregado. Cada uno de nosotros conoce ese capítulo 12 del libro de Génesis. Yo creo que todos nosotros conocemos el llamamiento de Abraham. Dios le dijo: yo te llevaré y te mostraré la tierra, esa tierra que yo te voy a entregar. Y la Biblia dice que Abraham emprendió un viaje y llegó a tierra de Canaán. De hecho, Abraham llega a tierra de Canaán y habitó un tiempo allí en esa tierra de Canaán, pero por diversas circunstancias y razones, hambrunas, desplazamiento a otros lugares. Esa promesa de poder conquistar la tierra que Dios le había entregado fue retrasada, y la Biblia dice que
nuestros pensamientos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Dios siempre va a cumplir el propósito en nuestras vidas y su promesa siempre va a ser cumplida, y las promesas de Él son siempre en Él sí y amén. Aquella promesa que Dios le hace a Abraham tardó en cumplirse finalmente, pero se cumplió, y todos conocemos la historia. Aquella promesa, como dije, fue traspuesta de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y su descendencia, el pueblo de Israel. Pasaron 4 generaciones, 400 años de esclavitud que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Y Dios tuvo que ir en Egipto a un libertador. Dios levantó a un Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud, sacar a su pueblo de la opresión. Y el pueblo de Israel salió con mano fuerte, con mano poderosa de parte del Señor. Cruzó el Mar Rojo, vio abrirse el Mar Rojo. Pudieron haber entrado en la tierra prometida a los 11 días de caminar en el desierto, si no fuera por 10 de esos 12 espías que tuvieron su mente negativa de ver todo lo malo que había en la tierra e influir negativamente sobre el pueblo del Señor. Ahora bien, las promesas de Dios de darle a Israel una tierra buena la encontramos en diferentes porciones de la Biblia. Si usted se va a Deuteronomio capítulo 8 versos 7 al 10, ahí encontramos la promesa que Dios le hizo a su pueblo, y Dios el Señor le dijo: yo te traeré a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, a una tierra de manantiales, una tierra que fluye por valles y colinas, una tierra inclusive de trigo, de cebada. El Señor le describió cómo era la tierra de viñas, de higueras, una tierra de aceite de oliva y de miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son de hierro y cuyos montes puedes sacar cobre. O sea, la tierra, hermano, que Dios le había entregado al pueblo de Israel era una tierra rica, una tierra próspera. Esa era la tierra. Pero el pueblo de Israel, en su obstinación, como vimos la semana pasada, el pueblo de Israel en sus temores, como vimos la semana pasada, fueron impedidos a poder conquistar esta tierra y duraron 40 años en un desierto, dando vueltas en ese desierto, rodeando el monte de Seir y dando vueltas allí sin poder conquistar la tierra. Muchos cristianos están en la misma condición. Dios nos ha entregado grandes bendiciones para nosotros poderlas arrebatar, pero muchas veces a causa de los temores, a causa de ver los gigantes, a causa de ver las imposibilidades, nos retrasamos en poder conquistar aquello por lo cual el Señor ya tiene y nos ha entregado en nuestras manos. Mire, el proceso, Dios tuvo que descontaminar al pueblo de Israel. Lo pasó por un desierto, y en ese proceso del desierto Dios lo descontaminó. Allí hizo morir a una generación de pensamientos viejos, una generación incrédula, para poder hacer surgir una generación nueva. Solamente preservó a Josué y Caleb. Josué y Caleb fueron esos grandes hombres allí que podemos encontrar en la palabra, que le creyeron a Dios siempre, en todo momento, y que fueron designados por parte de Dios para poder conquistar y repartir la tierra prometida. Ahora nosotros nos encontramos frente a un capítulo 6. Este capítulo 6 del libro de Josué nos habla de la conquista de la primera ciudad que el pueblo de Israel necesitaba conquistar. El pueblo de Israel había pasado el Jordán, estaba al otro lado del Jordán y se encontraba entonces con esta ciudad de Jericó. Jericó era la ciudad más antigua habitada por los cananeos. Jericó se encontraba a 27 kilómetros de Jerusalén, se encontraba como a 7 a 10 kilómetros del Jordán. Era un centro de adoración a la diosa Luna, al dios Luna, y se llamaba la ciudad de las palmeras. Era su nombre era Jericó, o la ciudad de las
las palmeras, se le decía, y era una ciudad rodeada por murallas muy altas, murallas muy fuertes, muy altas, muy anchas, y inclusive en esas murallas habitaban personas. Encima de las murallas de Jericó habían casas y ventanas sobre la cual se veía al otro lado de la muralla. Y nosotros tenemos el caso de Rahab la ramera, que ayudó a los espías, ¿verdad? A los espías israelitas. Josué capítulo 2 verso 15, ahí está la historia de cómo les ayudó a estos espías y cómo puso una señal en el muro de esta ciudad llamada Jericó. Quiere decir que una ventana daba hacia la parte de afuera. Imagínense unas murallas grandes, unas murallas fuertes, unas murallas anchas que tenía esta ciudad, imposible de penetrar debido a sus altas murallas. La ciudad de Jericó era una ciudad que se llamaba o se le decía una ciudad inconquistable por lo fuerte y por la seguridad de su muralla y la seguridad que le daba a sus habitantes. Ahora nosotros vemos en el texto 1 de este capítulo 6 del libro de Josué, que dice la palabra: Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie podía entrar y nadie podía salir. Eso quiere decir que las puertas de esta ciudad estaban cerradas. Los de Jericó estaban adentro, no podían salir, y del otro lado estaba el pueblo de Israel. Ahora, muchos se podrían preguntar algo así como: ¿por qué Dios no se lo puso más fácil al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios no le puso una ciudad más sencilla de poder conquistar? Si para Dios no hay nada imposible y no hay nada que le sea difícil para Dios, ¿por qué permite entonces que nosotros nos tengamos que enfrentar? El pueblo de Israel se tenía que enfrentar a esta situación, y muchas veces, llevando la aplicación nuestra, ¿por qué Dios permite que nosotros nos enfrentemos a ciertas situaciones que quizás nos parecen imposibles o muy difíciles de resolver? ¿Por qué no las resuelve Él mismo? ¿Sabe una cosa? La respuesta es que nuestro Dios lo permite, número uno, porque Él quiere probar nuestra fe. Dios nos pone situaciones delante de nosotros que son difíciles, que son como murallas altas, que son cosas impenetrables, cosas que nosotros decimos por nuestra propia naturaleza: yo no puedo quizás avanzar o poder conquistar esta situación. Pero Él quiere, hermano, que nuestra fe sea mucho más preciosa oro, el cual, aunque perecedero, dice la palabra del Señor, se prueba con fuego, para que nuestra fe sea hallada, hermanos, en gloria, en alabanza y en honra delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también, hermano, hay otra cosa. Dios permite estas situaciones no solamente para probar nuestra fe, también Dios permite estas situaciones para que nosotros le conozcamos a Él en profundidad, para que nosotros conozcamos y podamos depender de Él, y no de nuestra capacidad, de nuestra fortaleza, sino que podamos depender de su mano en todo tiempo. Así que dígale al hermano que está a su lado: ese Jericó que es imposible, que tú tienes en tu vida, que tú has visto en tu vida, y que es impenetrable, que es inconquistable, que está cerrado, muy cerrado, como en el capítulo 1 del capítulo 6 verso 1, Dios lo permite, número uno, dile, para probar tu fe. Vamos, apúntele con el dedo. Número uno, para probar tu fe. Y número dos, lo permite para que le conozcas más a Él. El pueblo de Israel, hermano, estaba al otro lado del Jordán. Habían pasado el Jordán. Tenían a sus espaldas el desierto. Dios quería conocerse aún más, no solamente como el Dios que le proveía en el desierto, el Dios que le protegía con la columna de fuego y con la nube de gloria, no solamente como el Dios que le daba las codornices y el maná todos los días, sino que Dios quería hacerse conocer como el Dios que iba delante de ellos en la batalla y que abriría las puertas que estarían cerradas. Dios, hermano, se quería hacer conocer al pueblo de Israel en esta etapa de conquista como el Dios conquistador.
Dios quiere que caminemos con Él cada día de nuestra vida, que avancemos con Él en los valles, en las montañas de la vida, que podamos estar caminando tomados de su mano en los desiertos, en los cruces de los Jordanes de nuestra vida. Pero aún Dios quiere, hermano, que tú entiendas que Él está contigo en lo que vas a conquistar, que Él te acompaña en la conquista, que Él está contigo. Mire, yo creo firmemente que todo lo que le pasó al pueblo de Israel es sencillamente sombra de lo que acontece a la iglesia y al cristiano. Así que como pueblo, como este pueblo se encontró frente a una ciudad amurallada, imposible humanamente de poder penetrar en ella por sus muros altos y fuertes, por su puerta que estaban bien cerradas y bien vigilada, que estratégicamente y humanamente no había manera de conquistar. Dios, hermanos, quería revelarse a este pueblo y poder presentarse como el príncipe, así como se presentó en el capítulo 5 como el príncipe de los ejércitos de Jehová, que podía acompañarle en cualquier conquista. Yo quiero decirte, iglesia, que el príncipe de los ejércitos de Jehová está contigo y está conmigo, y cualquiera sea la situación que tú estés pasando, Él va a estar contigo para conquistar ese imposible, para conquistar tu Jericó. Yo le puse título a este mensaje: conquista tu Jericó, porque hay cosas imposibles que quizás tú veas imposibles, pero que son posibles para Dios y que las vas a conquistar si el príncipe de los ejércitos de Dios está contigo. Aleluya. Y este príncipe de los ejércitos de Dios que se le apareció a Josué era el mismo Señor, una teofanía, una aparición del mismo Dios en persona humana, porque Josué se postró delante de él y le adoró, y en ningún momento le dijo no me adore. Si era un ángel le iba a decir no me adore, pero como era Dios que estaba allí, recibió la adoración, aleluya, de Josué. Y Josué tuvo que quitarse el calzado que tenía y adorar al Señor en ese lugar, porque reconoció que ahí estaba el que le iba a dar la victoria. Aleluya. El que te va a dar la victoria está contigo y está al lado de ti. Aleluya. Está en todo tiempo a tu lado y Él te va a dar la victoria. Dale un codazo al hermano que está a su lado y dile: el príncipe de los ejércitos de Dios está conmigo. Amén. Cada uno debe reconocer en nuestra vida que pueden presentarse situaciones como Jericó, situaciones, problemas, peticiones incontestadas que por tiempo estás pidiéndole, parecen imposibles, cosas que para nosotros parece imposible de conquistar, imposibles de vencer, imposibles de obtener, cosas en las cuales no hallamos una respuesta en el día de hoy. Dios te dice: conquista tu Jericó. Bien, hermano que está a su lado, es necesario que conquistes tu Jericó. ¿Te ha pasado alguna vez que has estado frente a una situación en la cual las puertas están cerradas? Y no por causa del pecado, porque cuando las puertas se cierran a causa del pecado en tu vida es una cosa, pero cuando las puertas están cerradas y tú estás en el propósito de Dios, en el plan de Dios, estás haciendo las cosas bien y tú estás en la plena voluntad de Dios, y de repente ves una muralla tan alta, inconquistable, algo que no puedes conquistar, puertas cerradas. Y dice: Señor, esta situación está como el versículo 1 del capítulo 6 de Josué, cerrada, bien cerrada. Me gusta aquí la pluma del escritor, hermano, del libro de Josué, porque describe la situación tal cual como era. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, no había paso para nadie, no había ni un huequito para que alguien se colara y se metiera. Pero me gusta el versículo 2 de ese capítulo 6, porque cuando las cosas están difíciles y están cerradas y están imposibles de obtener, mire, el versículo 2 dice: mas Jehová dijo a Josué. Cuando la cosa se vuelve difícil y complicada, recibimos una palabra de parte de Dios, aleluya. Recibimos la dirección que viene de parte de Dios. Dios le dijo a Josué lo que tenía que hacer. Levanta tu mano ahí donde está, iglesia, y dile: gracias, Señor, por esa dirección que tú me estás dando en medio de estos momentos. Yo quiero escuchar tu voz.
Mire, Josué, hermano, escuchó la voz de Dios. Yo doy gracias a Dios por lo más. Jehová dijo. Yo doy gracias a Dios por cuando Dios nos habla. Amén. Yo doy gracias a Dios por cuando Dios, hermano, nos dice lo que tenemos que hacer. Mire, Dios le dijo, mira que yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Allí estaba contundentemente la promesa de Dios de la conquista de Jericó. Hay cosas que son imposibles para nosotros, pero que son posibles para nuestro Dios. Lucas 18:27. No hay nada imposible para nuestro Dios. Todo lo que se te presente delante quizás parezca difícil, complicado, grande, impenetrable, inconquistable. Pero hay un Jericó que Dios ha declarado para que tú lo conquistes, y en este año tú vas a conquistar ese Jericó. Seguramente detrás de ese Jericó hay un rey. Seguramente detrás de ese Jericó hay varones de guerra y un rey que necesitas aplastarle la cabeza y que necesitas quitarle la cabeza a esos demonios. Pero Dios ha desenvainado la espada y peleará por ti, iglesia. Peleará por ti, cristiano, en esta hora, porque Él ha desenvainado la espada. Dale un aplauso fuerte al Señor, que Él se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Hay situaciones en las cuales nosotros vemos que es imposible, impenetrable, que no podemos y nos achicopalamos, pero el Señor no te dice eso. Busca su presencia, busca su palabra, busca que Dios te hable, así como le habló a Josué. Mire, qué bueno es recibir el refrigerio de una palabra que viene de parte de Dios. Mas Jehová dijo. Qué hermoso es poder recibir esa palabra que viene de parte de Dios. Mas Jehová dijo, yo te he entregado en tus manos Jericó. Mi pregunta es, ¿cuál es tu Jericó en esta mañana? ¿Qué necesitas conquistar? Para algunos, Jericó es conquistar un temor, un miedo, una fobia. Alguien piensa algo imposible que no puede suceder. Quizás un mejor trabajo es tu Jericó. Quizás ese ascenso que tanto estás esperando en tu trabajo, salir de la ruina, salir de la promesa, salir del fracaso. ¿Cuál es la muralla que hoy se presenta delante de ti, que la ves tan alta y que te acecha quizás y te infunde ese temor, que lo ves tan ancho que no se pueda derribar? ¿Cuál es tu Jericó en esta mañana? Te dice el Señor. Jericó fue para el pueblo de Israel su primer desafío. Hay desafíos que nosotros tenemos, de lo cual en este año es necesario saltar ese desafío, conquistar ese desafío y pasar al otro lado, porque Dios tiene una bendición grande en Jericó para ti. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Yo lo creo, iglesia. Del otro lado de la muralla hay una bendición, hay un tesoro y hay un botín que Dios tiene preparado para ti. Aleluya. Pero es necesario que le creas a Dios. Aunque vea la situación como la veas, es necesario que le crees a Dios. Oh, Él es Jehová, nuestro guerrero. Jehová es su nombre, dice la palabra en Éxodo capítulo 30. Mire, si el príncipe del ejército de Jehová ha venido y ha desenvainado su espada a tu favor, simplemente quítate el calzado de tus pies y adórale, porque la victoria es inminente. Ahora, yo veo algo interesante aquí, que para conquistar nuestro Jericó tenemos que confiar en las promesas de Dios. Dios prometió que le iba a entregar en manos del pueblo de Israel a esta ciudad, a su rey y a todos los varones de guerra. Con esta palabra Josué solamente tenía dos opciones: creerla o no creerla. Tú hoy vas a salir de este lugar con dos opciones: o crees en la palabra de Dios
o no crees en la palabra de Dios? Pero yo te voy a decir el resultado. Si crees la palabra de Dios, conquistarás y tendrás ese botín a tu favor. Pero si no crees a la palabra de Dios, te quedarás de frente a esas murallas, mirando las murallas, mirando lo difícil, lo impenetrable, y te quedarás de ese lado de Jericó. Hay que creer o no creer en la promesa del Señor. Josué tenía dos opciones, pero él prefirió creer la promesa de Dios. La Biblia nos dice en 2 de Pedro capítulo 1 verso 4, por medio de los cuales nos ha concedido preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ella llegué a ser participantes de la naturaleza divina. Dios nos ha dado preciosas promesas a cada uno de nosotros, y para que participemos de la naturaleza divina, dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Me gusta mucho esas promesas que Dios tiene para nuestra vida. Cuando nos vamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 41, y usted lee los versos 10 al 13, usted se da cuenta y dice, el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre y te ayudaré siempre y te sustentaré siempre con la diestra de mi justicia. Aleluya. Levanta tu mano ahí donde está y dile, Señor, gracias porque tú me ayudas siempre, gracias porque tú me sustentas siempre, y gracias porque tu diestra de justicia está a mi favor. O lo crees o no lo crees en esta mañana, pero si lo crees, lo vas a recibir. Aleluya. Él va a ser tu sustento, Él va a ser tu ayudador. Mire, me gusta la promesa en Isaías, en ese capítulo 41, verso 8, dice, todos los que se enojen contra ti serán avergonzados. Aleluya. Alguien se ha enojado contra ti, pues si se enoja contra ti será avergonzado. Una promesa de parte del Señor, y confundidos serán como nada, y perecerán los que contiendan contigo. Así que no te preocupes, que si alguien se te levanta, donde quiera que se te levante, si tú estás en la verdad, no te preocupes, porque Dios te va a respaldar. Él está al frente y Él está en la retaguardia. Aleluya. Y Él te va a respaldar. Me gusta mucho el versículo 12 de esa promesa del Señor, que dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás. Será como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿A alguien le ha hecho la guerra a alguien? Levante la mano si te han hecho la guerra. Mire, levante la mano. Si te están haciendo la guerra, dale gloria al Señor. La palabra de Dios dice que buscarás a los que contiendan contigo y no los hallarás. Y será como nada y como cosa que no es aquellos que te harán la guerra. Y el verso 13, hermano, de ese capítulo 41, muy precioso. Hay preciosas promesas que dicen, porque yo soy Yahvé tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya. Amén. Dile, Señor, sígueme sosteniendo de la mano derecha. Aleluya. Gracias por tu ayuda. Gracias porque tú eres mi suplidor. Porque tú eres Jehová Jireh. Aleluya. Yo no voy a temer lo que el hombre me pueda hacer. Aleluya. Tu ayuda, la ayuda viene de ti. Aleluya. ¿De quién más viene la ayuda para nosotros sino de parte de Dios? Amén. Mire, hermanos, tenemos que confiar en su promesa. Diga conmigo, las promesas del Señor son en el sí y amén. Amén. Él nos promete cosas y podemos tener total confianza, hermanos, que Él la va a cumplir. Mire, no importa el tiempo que va a pasar, pero Él la va a cumplir. Dios le había prometido la conquista de esta tierra, Canaán, al pueblo de Israel. Pasó mucho tiempo, pero a causa de que se desviaron de la voluntad de Dios, pero Dios cumplió su palabra, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dice se cumplirá. Él cumplirá su propósito en ti. Aleluya. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Él va a cumplir ese propósito. No importa el tiempo que pase, Él lo va a cumplir. Diga conmigo, puedo tener total confianza en las promesas de nuestro Dios. Porque Dios no es hombre para mentir. Amén. Dile al hermano que está sola, mira, Dios no es como tú, que mientes. Arrepiéntete, dile.
Mira, arrepiéntete. Si me has mentido, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Amén. Ahora, lo tercero que yo puedo ver, hermanos, Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A Josué se le presentó aquí, dice, se le presentó el príncipe del ejército de Jehová, pero él no lo había reconocido. Y le dijo, ¿eres uno de los nuestros o uno de los enemigos? Y entonces el príncipe del ejército de Jehová, que es una teofanía, Dios mismo aparecido en forma de persona, dice que el príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora, se le mostró. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro a tierra, le adoró y le dijo, ¿qué me dice, Señor, a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Y Josué así lo hizo. Dios se le presentó, Dios le dio la confianza, Dios le dio la promesa, le habló y le dijo, yo te he entregado en tus manos a Jericó, a sus reyes y a los varones de guerra. Pero Dios le dio algo más. Mire, lo tercero que yo puedo ver aquí, la tercera cosa que yo puedo ver aquí es que para conquistar nuestro Jericó tenemos que obedecer las instrucciones que el Señor nos da. Muchas veces, hermanos, Dios se nos presenta poderoso, nos da una palabra poderosa y nos da las instrucciones que tenemos que hacer, pero nosotros hacemos totalmente otra cosa diferente a lo que el Señor nos está diciendo. Porque yo creo, porque yo siento, porque yo creo que este es el mejor camino, pero Dios no se mueve por sentimiento, Él no se mueve porque cree que es el mejor camino, sino que es el mejor camino para nuestra vida. Y yo veo aquí la tercera cosa, que para conquistar nuestro Jericó tenemos que obedecer las instrucciones precisas que el Señor nos da. Si nos vamos al verso 3 del capítulo 6, Dios le da instrucciones precisas a Josué. Aquí se la está dando al líder. Dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Le está diciendo exactamente lo que tiene que hacer. Dale una vuelta cada día durante 6 días a esta ciudad amurallada, de manera que a los 6 días has dado 6 vueltas. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Tienes que ir con las armas espirituales que yo te he dado. Y el séptimo día, escucha bien, darás 7 vueltas a la ciudad. No 8, ni 5, ni 6. Son 7 vueltas. A veces Dios nos habla de una manera precisa y nosotros hacemos lo que nos da la gana nosotros. Dios nos dice, no te metas por ese camino, porque por ese camino vas a retornar con las tablas rotas en la cabeza. Y nosotros por ese camino nos metemos y luego regresamos con las tablas rotas y decimos, Señor, ay, es que tú no me amas. No es que no te ama el Señor, sino que tú eres un desobediente. Has desobedecido a lo que Dios te ha dicho. Eran 6 vueltas que había que darle a esa ciudad amurallada que estaba cerrada y bien cerrada, y tenían que ir los sacerdotes con las bocinas, con los cuernos de carnero, con el chofar allí delante del arca, y al séptimo día tenían que darle 7 vueltas y tocar la bocina. Y cuando tocaban la bocina prolongadamente, el cuerno de carnero, y oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará. Mire, instrucciones precisas para que el muro de la ciudad caiga. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Y mire, Josué, hermano, tomó las instrucciones fielmente como Dios se la había entregado, y en el versículo 6 llama Josué a los sacerdotes y le dice exactamente lo que Dios le había dicho. Mire, iglesia, la instrucción de Dios para Josué quizás era humanamente extraña o ilógica, pues no era normal hacer esto para conquistar una ciudad. No se conquistaba normalmente según la mente de un guerrero, la mente de un militar. La forma de conquistar una ciudad no era dándole vueltas a la ciudad 6 días y al séptimo dándole 7 vueltas y luego sonar los chofar y luego gritar para que los muros cayeran. No era
una manera lógica, pero Dios, hermano, obra no en manera lógica muchas veces para nosotros. Dios obra por sendero misterioso, por camino misterioso. Nos da instrucciones que son misteriosas para nosotros, pero que si nosotros las seguimos al pie de la letra, tendremos la victoria para nuestra vida. Amén. A veces nosotros pensamos con la lógica, pero muchas veces, hermanos, Dios piensa de otra manera. Tenemos que saber que las instrucciones de Dios son extrañas en muchas veces, pero necesitamos obedecerlas. Me gusta el verso del capítulo 28 del libro de Isaías. Conseguí en Isaías 21 este versículo que dice: porque Jehová se levantará como el monte Perazín, como el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, extraña obra, y para hacer su operación, extraña operación. Aleluya, amén. Tenemos un Dios, hermano, que obra de una manera extraña, pero lo que dice lo cumple. Amén. Aleluya. Dale un codazo al hermano que está a su lado y dile: Dios alguna vez te ha dicho algo de una manera extraña que no lo entiendes. ¿Quién podrá entender la mente de Dios? Amén. Con nuestra lógica, con nuestro razonamiento no podemos entender. Mire, yo no puedo entender cómo Jesús escupe, hace barro y lo pone en los ojos de aquel ciego y aquel ciego ve. Yo no lo puedo entender, pero el Señor lo hizo de esa manera. Jesús hubiese podido soplar y el milagro ocurría de la misma manera. Amén. Pero Dios obra de manera extraña. Dios nos dirige a veces a hacer cosas de manera extraña, así como el profeta Eliseo que echó sal en las aguas y las aguas fueron purificadas. ¿Se acuerda? Dios hace cosas extrañas. Amén. Pero que sean cosas dirigidas por Dios. Diga conmigo: sean cosas dirigidas por Dios. Porque hoy en día hay muchos hombres que se la pasan haciendo cosas extrañas que no son dirigidas por Dios, que lo que son es brujería dentro de la iglesia. Hay cosas que Dios ordena que haga. Hay cosas específicas que Dios ordena que se haga. Amén. Y que se ve la mano de Dios, el efecto, amén, de lo que Dios dice. ¿Quién podrá entender la mente de Dios? Nuestra lógica, nuestro razonamiento, nunca vamos a comprender a aquel que creó la lógica y el razonamiento. Nosotros tenemos solo una porción de esa lógica y de ese razonamiento, pero Él lo tiene todo. Dios obra por senderos, caminos misteriosos y hace cosas que parecen extrañas. Para cualquier hombre entrenado para la guerra, como dije, esto pareciera una estrategia insólita. La estrategia para la conquista, hermanos, estaba aquí. Tenía que rodearse la ciudad. Diga conmigo: rodearse la ciudad. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Según el diccionario, hermanos, rodear significa andar alrededor. Eso significa rodear. Rodear es una estrategia de guerra para poder cercar al enemigo y hacer que éste se rinda. Aún hay insectos que rodean su presa, como la araña que hace una telaraña para rodear su presa y devorarla. Mire, hasta el mismo Satanás ha copiado la estrategia de Dios para poder vencer. Dice 1 de Pedro 5:8 que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. El principio de rodear es de Dios, pero el diablo se lo ha robado en muchas ocasiones. Si queremos conquistar nuestro Jericó, aquello que parece imposible para nuestra vida, tenemos que rodear el lugar y conquistarlo en oración, cubrirnos con la preciosa sangre de Jesucristo y formar un vallado espiritual alrededor de ese lugar, y vamos a tener la victoria, iglesia. Aleluya. Diga conmigo: rodear. La palabra rodear implicaba caminar. Los soldados, los varones aquí tenían que pisar toda esa tierra. Y Dios le había dicho a Josué en el capítulo 1: toda la tierra que pisare será vuestra. Amén. Jesús dijo: y hollaréis serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mar, y nada os dañará. Amén. Aleluya. Mire, el Señor nos dio potestad para eso. Cuando uno camina, está
está dando vueltas, está rodeando un lugar. Y cuando uno rodea un lugar y está caminando y está pisando ese lugar y está orando en el nombre del Señor, hermanos, se activa un poder del cielo para que ese lugar sea conquistado para ti. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Me acuerdo, hermanos, en Caracas cuando nos mudamos a la segunda y la tercera, el tercer local de la iglesia, un local grandísimo. Mire, en las mañanas de los domingos asaltaban, venían los pobres hermanos, me decían: pastor, ¿qué hacemos? Miren, me asaltaron ahora a las 8:30 de la mañana, yo tratando de poner 2 cultos, uno a las 8:30 y otro a las 10:30, y la gente venía, los malos, a asaltar. Y yo dije: vamos a hacer una cosa, iglesia, vamos a salir este martes de oración y vamos a darle 7 vueltas a este lugar y vamos a orar por este lugar. La gente se asomaba por la ventana viéndonos cantar y viéndonos orar en ese lugar y decían: esta gente está loca, está de remate loca, hermano. Y déjeme decirle, al cabo de 3 días cogieron a todos esos ladrones y se los llevaron preso. Y la iglesia, hermano, aún hoy tiene 2 servicios y los hermanos están tranquilos en ese lugar. Diga conmigo: la estrategia para conquistar tu Jericó, aquello que sea imposible para ti, es que comiences a rodearlo y a orar y a interceder. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No vaya a ser como aquellos cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Aplicábamos la palabra de una manera literal. Y entonces llegaba la chica que tú querías que fuera tuya y la pisaba. Y decías: todo lo que pisara la planta de tus pies será tuyo. Y habían otros que empezaban a decir: Señor, esta chica va a ser para mí. Señor, esta chica va a ser para mí. O este chico. Diga conmigo: la estrategia, rodear. Amén. Dale un codazo al hermano que está sobre la diga: rodear. Es la estrategia espiritual que Dios quiere para que conquiste tu Jericó. Mire, Josué capítulo 6, verso 3, dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días. La estrategia era rodear, pero también la estrategia era crear Dios quería, hermano, crear un hábito durante 6 días. Mire, se ha descubierto que si usted quiere orar una semana, comienza el primer día y muy bien, con mucho fuego. El segundo día, ya como que el fuego se está apagando. El tercer día, ya te sientes molesto, no sabes qué hacer. Si estás arrodillado, te levantas. Si estás levantado, te acuestas. Pero cuando se llega al 6.º día haciendo lo mismo de la misma manera, el 7.º va a ser más fácil. Porque has creado un hábito. Y Dios quería que ellos tuvieran un hábito, y durante 6 días se hace difícil, pero al 7.º día más fácil. Haga usted la prueba y se dará cuenta. ¿Cuántos han ayunado en esta semana? Toda la semana. Algunos han ayunado el lunes, pero el martes ya no pudieron, el miércoles tampoco. Pero si usted lo hace de una manera seguida, va a producir un hábito. Y para conquistar nuestro Jericó debemos rodearlo, hacer un hábito en la oración. Necesitamos ser constantes. Dios lo que quería, hermano, es que vieran esa constancia. El enemigo también viera esa constancia cuando se asomara por las ventanas allí de Jericó. El enemigo de Jericó viera que había una constancia en el ejército, en el pueblo de Israel, en rodear y hacer lo que estaba haciendo. Para ellos esa constancia le infundía temor, pero para el pueblo de Israel esa constancia le daba seguridad de que Dios iba a responder el 7.º día. Necesitamos tener hábito para estar en la presencia de Dios. Levanta tu mano y dile: necesito crear un hábito para estar en la presencia de Dios. Estos sacerdotes dice que llevaban el arca, la presencia de Dios, en ese sitiar espiritual de la ciudad. Y Dios le da instrucciones al siervo Josué. Verso
5, su siervo habló al pueblo y le da instrucciones, y de ahí en adelante el pueblo, hermano, obedece las instrucciones y lo hace tal cual como su siervo se la da. Entonces, rodear, constancia, es darle la vuelta, como dije, a tu Jericó, tu imposibilidad, tu muralla, tu fortaleza. Pero tienes que llevar contigo la presencia de Dios en esa constancia mientras das vuelta a esa situación, a ese problema, y tienes que activar la obediencia a la instrucción de la palabra de Dios. Si tú quieres conquistar ese Jericó que tienes delante, es necesario que puedas obedecer todas estas cosas que hoy te estoy diciendo. Pero definitivamente, hermanos, hubo algo aún más poderoso que hizo que esos muros se cayeran. Levanten la mano y digan: más poderoso, que hizo que esos muros se cayeran. Y fue el séptimo día. Diga conmigo: el séptimo día. Diga conmigo: el séptimo día es el día de victoria. El séptimo día, al despuntar el alba, dice que los sacerdotes rodearon 7 veces la ciudad y tocaron 7 veces el cuerno, el toque del shofar, el shofar. Y Josué dio una instrucción: gritad. Y el grito de todo el pueblo se oyó a una sola voz. Y ese grito, junto con el sonido de alabanza del shofar, la presencia de Dios en ese lugar, hizo que los muros de Jericó se derribaran. ¿Tú deseas que esos muros de tu Jericó se puedan derribar? ¿Tú quieres que ese muro de imposibilidad se venga abajo en este año 2018 y que se abran las puertas de bendición para tu vida? ¿Cuántos quieren que eso ocurra? Tienes que seguir las instrucciones que la palabra de Dios te da. Orar, rodear, clamar, tener la presencia de Dios y gritar, aleluya, delante del Señor. ¿Sabe una cosa? Cuando usted grita, el enemigo huye, aleluya. Y cuando usted grita diciendo Jesús, aleluya, el enemigo va a huir aturdido. Gloria al nombre del Señor. Y usted va a tener la victoria en sus manos, aleluya. Iglesia, aleluya. Hay un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre nosotros confiamos, el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos hallar salvación. Toda rodilla se inclinará y toda lengua confesará. Cuando nosotros decimos Jesús, las cosas en el mundo espiritual tienen que cambiar, aleluya. Si hay murallas, tienen que venir abajo, aleluya. Si hay puertas que están cerradas, tienen que abrirse. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros declaramos el nombre poderoso de Jesús, cosas tienen que ocurrir. Amén. Diga conmigo amén. Un codazo al hermano que está a su lado y dile: yo voy a conquistar mi Jericó. Pero díselo, a ver, miren en los ojos y dile: yo voy a conquistar en este año mi Jericó. Pero si usted se lo va a decir con esa incredulidad, ¿usted cree que lo va a conquistar? Dile: yo voy a conquistar. Vamos a conquistar. Amén. Vamos a conquistar lo imposible, lo inconquistable, lo impenetrable, lo que está cerrado, porque el Señor está de nuestro lado. Amén. El Señor tiene al guerrero de los guerreros con la espada desenvainada a nuestro favor, aleluya, y Él va delante de nosotros para que todo lo que sea imposible se haga posible para nosotros. ¿Cuántos quieren ver muros caerse en el 2018? ¿Cuántos quieren ver puertas abrirse? Alístate, prepara tus armas de guerra. ¿Cuáles son mis armas de guerra? La oración, el ayuno, la vigilia, la alabanza, el cántico espiritual, el cántico profético, el grito de guerra. Hermanos, Dios ha desenvainado su espada a nuestro favor, y lo que tenemos que nosotros es sencillamente comenzar a rodear ese problema,
comenzar a rodear, buscar la presencia de Dios, pisar ese lugar y decir: Señor, esto tú me lo vas a entregar, me lo has entregado, me lo has prometido y yo lo voy a recibir. Aleluya, amén. Es necesario sitiar a tu Jericó espiritualmente y conquistarlo. Dios lo hizo de una manera muy extraña aquí en la primera ciudad que el pueblo de Israel tenía que conquistar, pero Dios lo hizo, amén. Y Dios lo va a hacer, solamente confía en Él. Dios te lo va a entregar en tus manos. Hay que darle vuelta, hay que rodearlo, hay que pisarlo con la planta de tu pie. Ese lugar de tu bendición, créelo que será tuyo, pero es necesario que tú lleves la presencia de Dios en tu vida, como aquellos sacerdotes llevaban el arca en sus hombros allí dando vuelta. Pero también es necesario que como hombre de guerra tenga en tus manos las armas que Dios te ha entregado, armas espirituales, armas que no son carnales. La Biblia nos dice en 2 de Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos, amén, derribando toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, dice la palabra, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y dice: y estando pronto de castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Aquí el pueblo de Israel obedeció de una manera perfecta las instrucciones de Dios y Dios les entregó a Jericó en sus manos. Los muros se cayeron, el pueblo de Israel pudo asaltar la ciudad, pudo entrar, pudo matar a todos los que tenía que matar, como dice la palabra, y pudo tomar el botín que era necesario para ellos y conquistó esta primera ciudad. Diga conmigo: Dios hace cosas extrañas, pero cuando Él habla y Él las declara y Él las dice, Él las va a cumplir. Amén. Dale un codazo al hermano que está solo y dile: Él va a cumplir el propósito en ti. Amén. El muro, hermano, es lo que separaba al pueblo de Dios de entrar en Jericó. Así también para nosotros hoy hay muros que nos separan de la bendición. ¿Cuál es ese muro que te está separando de la bendición? La indiferencia, la frialdad, la apatía, el que has caído. ¿Cuál es el muro que te está separando de la bendición de Dios? ¿Será ese muro que te está separando de esa bendición de Dios, que necesitas reconciliarte con alguien? ¿Que necesitas perdonar a alguien? Y mira, hasta que no te reconcilies y no perdones, hay un muro de separación que no va a permitir que Dios te pueda bendecir. No puedes atrapar el botín que hay. Hay personas, hermanos, que en su corazón todavía guardan raíces de amargura, rencores, odio todavía en sus corazones. Y esos son murallas, son Jericó, son murallas impenetrables que por años has tenido allí y que es necesario derribarla hoy. Y Dios hoy te da la estrategia espiritual para que tú puedas derribar ese muro. Dios hoy te está hablando. Hay un Jericó que te está impidiendo tener esa bendición que Dios te ha entregado y que no permite que tú disfrutes en su totalidad esa bendición de Dios. Es necesario que tú conquistes ese Jericó en tu vida, que sueltes esa amargura en el nombre de Jesús en esta mañana, que sueltes ese odio, que sueltes ese rencor, que ese pensamiento que te está atormentando de día y de noche ahí en la mente, que está allí, que tú estás allí pero no puedes salir de ese pensamiento. Dile: Señor, este es mi Jericó, yo quiero entregártelo, lo voy a rodear en el nombre poderoso de Jesús, me voy a llenar de tu presencia y yo sé que voy a gritar un grito de libertad, aleluya, y ese grito de libertad hará que las cadenas se caigan y que los muros se rompan para que yo pueda tomar la bendición que viene de parte de Dios. Aplauda al Rey de Gloria en esta mañana. Hay cosas que te impiden, aleluya, hay cosas que te impiden la bendición de Dios, aleluya, hay cosas que te impiden alcanzar ese Jericó y que entres a la tierra prometida. Hay una obsesión que tienes allí en tu corazón, en tu mente, que no te impide alcanzar
Hay un celo que no te impide alcanzar la bendición que Dios tiene preparado en la tierra prometida para ti. Hermanos, escuche, la tierra prometida no es el cielo. El Señor nos da la salvación, nos pasa por un desierto sobre esta tierra, pero sobre esta tierra también nos da las promesas y nos permite disfrutar de las promesas en esta tierra, y esas promesas son para esta tierra. Escuche, si usted no disfruta la promesa de Dios en esta tierra, menos la va a disfrutar usted en el cielo. Amén. Si usted no es capaz de perdonar aquí al hermano que ve, hermanos, yo no creo que usted ni yo podamos entrar en el reino de los cielos. Amén. Los muros caen cuando gritamos y damos la palabra de autoridad. Esos muros pueden caer hoy en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuál es tu muro? ¿Cuál es tu Jericó? ¿Qué te impide? ¿Cuál es esa fortaleza que te impide entrar y tomar la bendición de Dios para tu vida? Los muros caen cuando gritamos, cuando damos la palabra de autoridad. Hermano, el Señor le dio esta estrategia extraña al pueblo. Y en la Biblia encontramos estrategias extrañas, iguales que estas, pero de otras maneras. Son estrategias de conquista que están fuera de toda lógica, de todo razonamiento, porque a Dios no se le puede razonar. Incline su rostro ahí donde está en esta preciosa mañana. La estrategia no era pelear, no era subirse por el muro, no era quemar la ciudad. No, la estrategia de Dios era darle vueltas alrededor del muro 6 días y al 7º día darle 7 vueltas y tocar la trompeta y gritar, y el muro de Jericó caería. Muchas veces las cosas que Dios hace y que nos manda a hacer son incomprensibles para nuestras vidas. No podemos entenderlo, pero Dios, hermano, no obra por una lógica humana. Dios obra a su manera. Josué no permitió que nadie hablara. Si no comprendemos lo que Dios está haciendo, no lo cuestionemos. ¿Sabe por qué todo el pueblo tenía que estar en silencio? Y solamente dando las 7 vueltas el último día gritar a la orden de Josué. Y la instrucción fue que se estuviesen callados. Porque a veces no comprendemos lo que Dios hace y comenzamos a cuestionar. Y comenzamos a quejarnos el uno contra el otro. Y caemos en la murmuración. Dios quería que todos estuviesen en un solo pensamiento, rodeando la ciudad, obedeciendo las órdenes, no cuestionando. Callémonos y esperemos lo que Dios hará por nosotros. El pueblo de Israel, en Josué capítulo 6, verso 14 al 20, obedeció al pie de la letra lo que Dios le dijo a Josué. Y lo que Josué le dijo al pueblo, obedecieron al pie de la letra. Y Dios le dio la victoria. Secreto, hermano, obedezca lo que Dios nos dice en esta mañana, para que Dios te dé la victoria. Esto es lo que Dios nos está diciendo. ¿Quieres conquistar tu Jericó? Eso es lo que Dios nos está diciendo. Pon la palabra en acción, obedécela. No seas un oidor, sino un hacedor. Un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que tenemos que hacer en esta semana? Poner en práctica esta palabra. Desde este mismo momento que salgamos de la iglesia, comenzar a poner en práctica, identificar cuál es nuestro Jericó, cuál es nuestra imposibilidad, algo que no hemos podido conquistar. Sabe que hay conquistas afuera, pero hay conquistas adentro en nuestra alma. Hay cosas que todavía no hemos podido conquistar. Hablaba de los odios, de los rencores, de la falta de perdón, de la amargura, de la ira. Son cosas que no hemos podido conquistar muchas veces y que están dentro de nosotros. Falta de perdón. El Señor nos dice hoy, rodéalas de manera espiritual. Allí donde estás, créate un hábito
que sean todos los días. Si quieres que algo se caiga en tu vida, una muralla se caiga en tu vida, tienes que crear un hábito, que sean todos los días que le des vuelta a esa muralla, que tú sabes bien cuál es, y que empieces a rodearla, a pisar, a confesar, a pedir al Señor. Será incredulidad, será temor. Yo no sé lo que es, quizás malos pensamientos que te vienen a tu vida, quizás una adicción que tienes. Tienes que comenzar a rodearla. Rodea, así como hizo el pueblo de Israel. Busca la presencia de Dios. Comienza a rodearla, darle vueltas y decir: Señor, este terreno yo lo voy a conquistar. En tu nombre, Señor, yo lo voy a conquistar. Porque tengo que cambiar esta manera de ser. Tengo que cambiar esta manera de pensar. Y el Señor, en ese hábito que tú vas creando alrededor, Dios te va a dar estrategias para que esas murallas caigan como se las dio al pueblo de Israel. Grítale al Señor y dile: Señor, aquí estoy. Grítale. Hazle saber a tu enemigo que no tiene arte ni parte en tu vida. Y dile: tú eres el único Jesús que gobiernas mi corazón y gobiernas mi vida. Dile: Señor, limpia todo lo que tengas que limpiar. Comienza a tener un tiempo de oración, de pedirle al Señor, de colocarle al Señor tu problema, presentárselo delante de Dios. Hay cosas que no entiendes, pero que el Señor te va a revelar. Quizás Dios te ha dicho que perdones al que te dañó, al que te ofendió. Quizás Dios, lo que Dios quiere es que tú abras tu corazón, te pongas al servicio de Él, a servir en la iglesia. Quizás el Señor lo que quiere es que tú vayas delante de su presencia, te inclines a Él y le digas: perdóname, Señor, por esta situación. Obedece la voz de Dios y los muros de Jericó se van a caer. Es necesario que hoy creas en esta palabra. Es necesario que hoy tengas fe en esta palabra para que puedas ver el fruto de ella. Aleluya, 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 aleluya. ¿Y dónde estás? Identifica cuál es esa muralla. Identifica cuál es esa ciudad fortificada. Identifica cuál es tu problema que te impide que avances hacia adelante. El pueblo de Israel, si no conquistaba Jericó, no podía seguir conquistando las otras ciudades, porque era la primera de las ciudades que encontraba a su paso. No podía ir a conquistar una segunda ciudad si no conquistaba primero esa ciudad, Jericó. Aleluya.